Bienvenidos, hermanos en Cristo, una vez más a este informe muy interesante sobre nuestra Iglesia Católica. Y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te lleguen nuestros videos. Y procura, por favor, dar me gusta y utilizar los comentarios. El Padre Luis Toro nos aclara cuál es la Iglesia de Cristo. Nos dice el sacerdote que la Biblia muestra en muchas formas de que la Iglesia es una santa, apostólica y romana. Y dice Mateo 16, 18 en la Biblia: yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no podrá con ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. En esta lectura nos damos cuenta de que Jesús no dice edificaré mis iglesias, sino mi iglesia. Esto es muy importante tenerlo muy claro. Y en Efesios 5:25 encontramos lo siguiente: maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para consagrarla a Dios, purificándola por medio del agua y la palabra. Así como Cristo tiene una sola iglesia, los esposos, nos da a entender la lectura bíblica, deben tener una sola esposa. Maridos, amen a su esposa como Cristo amó a su iglesia. Ahora escuchemos a Timoteo 3:15. Pero, por si tardo, quiero que sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Aquí también Dios, por medio de Jesús, nos da a entender que la iglesia, no las iglesias, es del Dios vivo y que es la columna y el fundamento de la verdad. Además, en la Biblia también encontramos cómo Jesús nos dice que la iglesia es santa y que es la única iglesia que tiene santos. Escuchemos a Efesios 5:25, que dice así: maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para consagrarla a Dios, purificándola por medio del agua y la palabra. Se preparó así una iglesia esplendorosa, sin mancha ni arruga, ni cosa parecida, una iglesia santa e inmaculada. Y recordemos que Jesús llamó a los que Él quiso y estableció con los 12 apóstoles una congregación, una pequeña iglesia, para que fueran fieles a Él como cabeza y con sus miembros. Y como cabeza de la iglesia, al escoger los 12 apóstoles, nombró a un apóstol como cabeza de esa pequeña iglesia. Vamos a escuchar a Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonio, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero yo les responderé, no los conozco, apártense de mí, malvados.
Esto es importante tenerlo en cuenta, hermanos en Cristo. Nosotros, por el simple hecho de decir aleluya, aleluya, gloria a Dios, bendito seas, no quiere decir esto que porque hablamos en esta forma y actuamos en esta forma, estemos salvos. Realmente entrará en el reino de los cielos quien hace la voluntad de mi Padre, lo dice Jesús, de mi Padre que está en los cielos. Vamos a escuchar, teniendo en cuenta esta introducción, qué nos dice el Padre Luis Toro. Y sobre esta roca, ahí viene, listo la cámara. edificaré mi iglesia. ¡Pácata! Ahí está la primera foto. ¿Cómo sabemos que es una? Por la palabra en singular. Mi iglesia. Si en el pensamiento, si en el creer de Cristo, si en la teología bíblica, Dios hubiese querido varias iglesias, con claridad lo hubiese dicho. Tú eres Pedro, que significa pedregal. Y sobre estas piedras, o pedregal, yo voy a edificar mis iglesias. Entonces, habría razón para que en el siglo XXI dijeran los testigos de Jehová, yo soy la iglesia de Cristo. Dijeran los evangélicos, yo soy la iglesia de Cristo. Dijeran los adventistas, yo soy la iglesia de Cristo. Los mormones, yo soy la iglesia de Cristo. Los católicos, yo soy la iglesia de Cristo, porque Cristo fundó muchas iglesias. Pero la Biblia es completamente clara. La iglesia es una sola. Repítalo y le tomamos otra foto. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¡Pácata! Ahí les mando la foto. Una, mi iglesia, ojo. Y esa iglesia es de pertenencia a una persona que se llama Cristo. Maridos, amad a vuestras mujeres, ¿Cómo? así como Cristo amó a la iglesia. Singular. ¿Amó? A la iglesia. ¿Amó? A la iglesia. ¿Amó? A la iglesia. ¿Quién en el mundo que sea cristiano, que sea creyente, me puede decir que aquí está hablando de muchas iglesias? ¿Quién? Solamente un ateo. Solamente alguien que no le importe la palabra de Dios, que crea en la palabra de Dios como basura, que la pisotee, que la cambie. Como Cristo amó A la iglesia. a la iglesia. La iglesia es una. Primera de Timoteo 3:15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Cuántas iglesias? ¿Otra vez? Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. La iglesia, una, del Dios viviente. El Dios viviente tiene una sola iglesia. Segunda característica de la iglesia es santa. Y la Biblia presenta que la iglesia de Cristo es santa. Pero no solamente es santa, es iglesia produce santos. Esa iglesia tiene santos. Ya saben que los hermanos separados allá donde están en su casa dicen, señor cura, ¿y dónde me va a mostrar usted en la Biblia? En la Biblia no existe, yo me he leído la Biblia al derecho y al revés, y ahí no existe donde la iglesia sea santa, donde puedan nombrar santo. La única iglesia que tiene santo es la de Cristo, es santa. Los protestantes no creen en eso.
Y la protestante dice, ¿y dónde aparece en la Biblia que podemos llamar santos y nombrar santos? Eso no aparece en la Biblia. Y su iglesia tiene que ser católica. ¿Y por qué? Porque cuando Cristo fundó la iglesia, la mandó a una misión específica. Voy a leerle algunas citas. Marcos 16, 15. Cuando Jesucristo manda a la iglesia, a esa iglesia le da una misión. Y ustedes van a ver si esa misión es católica o no es católica. Y podrá ver el mundo entero por qué la iglesia de Cristo es católica, o sea, universal. Porque el deseo de su fundador es que su iglesia sea católica. Con la ayuda de doña Lupa. Y les dijo, id por todo el mundo. ¿Qué significa católica? Universal. Bien, la iglesia es una, santa, católica. Ahora, la iglesia es apostólica. Apostólica. ¿Y sabe por qué la iglesia es apostólica? Porque San Marcos 3:13, van a ver que Jesucristo quiso una iglesia apostólica. Una iglesia fundada en los apóstoles. Y ojo, y dentro de esos apóstoles, que eran 12, eligió a uno para que fuera el pastor. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Primera palabra que hay que resaltar. Llamó. Segunda, a los que él quiso. En la iglesia de Cristo, nadie se autonombra apóstol. Él llamó a los que él quiso. No es que usted hoy agarra la Biblia y se nombra pastor, apóstol. No. Así no comenzó la cosa. La cosa es que Jesús llamó a los que él quiso. No es el querer de hombres, es el querer de Cristo. Siga. Y vinieron a él y estableció a 12. Estableció 12. Esto es lo que se llama iglesia, congregación. Un grupo de 12. ¿Por qué 12? Porque 12 eran las tribus de Israel, el antiguo pueblo de Dios. Ahora Dios tiene un nuevo pueblo, una nueva iglesia. 12. Para que estuviesen con él. Primero, para que fueran fieles a Él, estuviesen con Él. Estuviesen con Él. Él es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. No se puede separar. Deben estar con Él. Y para enviarlos a predicar. Y ahí está. La misión de la iglesia es ir a predicar a toda criatura. Hemos tomado pues un pequeño resumen de esta gran intervención, como siempre lo viene siendo, del Padre Luis Toro. Vamos a concluir pues de que la iglesia se denomina al conjunto de fieles unidos por la misma fe y que celebran las mismas doctrinas religiosas. También es pues el edificio que consagran a Dios y que le dedican culto. Católica significa universal, es decir, que está en todo el mundo. Y en cuanto a la apostólica, porque está fundada sobre la sucesión de los apóstoles, es decir, sobre quienes el Señor envió. Eso quiere decir apóstol, enviado, que son los obispos que enseñan, santifican y dirigen a la iglesia que les ha sido confiada.
¿Y por qué es romana? El romano pontífice, cuando habla ex cátedra, esto es, cuando en el ejercicio de su oficio de pastor y maestro de todos los cristianos, en virtud de su suprema autoridad apostólica, define una doctrina de fe o costumbres como que debe ser sostenida por toda la Iglesia. Posee, por la asistencia divina que le fue prometida en el bienaventurado Pedro, aquella infalibilidad de la que el Divino Redentor quiso que gozara su Iglesia en la definición de la doctrina de fe y costumbres. Por esto, dichas definiciones del Romano Pontífice son en sí mismas y no por el consentimiento de la Iglesia irreformables. Es decir, el Papa tiene la potestad de no equivocarse en un ámbito muy definido y acotado. Tiene que hablar como pastor y maestro de todos los cristianos en cuestiones de fe y moral o costumbres. La Iglesia Católica, es decir, que es universal y apostólica, porque recibió de los apóstoles y sus sucesores una misión, la de enseñar a todas las naciones lo que Jesús les enseñó, y nos confirma en la fe mediante un pastor infalible. Y es romana, porque Pedro eligió sede apostólica Roma. Hasta pronto, hermanos en Cristo, y que Dios nos bendiga a todos.